Hola, ¿alguna vez te has preguntado por qué hay reglas que todos seguimos, aunque no sepamos exactamente de dónde vienen? ¿O por qué ciertas decisiones pueden cambiarte la vida, solo porque alguien aplicó la ley? Bienvenida, bienvenido. Esta clase es más que una lección. Es una llave para entender el mundo que te rodea. No importa si estás por hacer tu examen de admisión para estudiar derecho, si ya eres estudiante, o simplemente alguien con curiosidad. Porque sí, el derecho nos afecta a todas y todos, cada día, sin darnos cuenta. Desde que nacemos, firmamos un contrato sin saberlo. Vivir en sociedad. Y para eso, necesitamos reglas claras, justicia y, sí, derecho. Pero no te preocupes. Aquí no hay tecnicismos imposibles, ni palabras que te duerman. Vamos a explicarlo todo con ejemplos reales, comparaciones fáciles, y con un objetivo claro. Que al final de esta clase no solo entiendas qué es el derecho, sino para qué sirve, cómo se forma, y porque es la herramienta más poderosa para defender tu libertad, tu dignidad y tus derechos. Así que quédate hasta el final. Porque si entiendes esto, vas a mirar tu mundo con otros ojos. Comencemos. Imagina esto. Despiertas un día en una comunidad donde no existen reglas. Nadie te dice que está bien o mal. No hay semáforos, no hay horarios, no hay propiedad, no hay autoridad. Cada persona hace lo que cree correcto. Al principio, puede sonar emocionante, como una libertad absoluta. Pero no pasa mucho tiempo antes de que todo empiece a desmoronarse. Porque sin reglas, el respeto se vuelve opcional. El más fuerte impone su voluntad. Los conflictos no tienen solución, y la paz se vuelve un lujo inalcanzable. Así es, sin normas, no hay orden. Sin orden, no hay convivencia. Y sin convivencia, no hay sociedad posible. Por eso, desde los primeros grupos humanos, entendimos una necesidad urgente. Establecer reglas que nos permitan vivir juntos sin destruirnos. Reglas que nos digan que está permitido, que está prohibido, y qué pasa si alguien rompe ese acuerdo colectivo. Y fue justo en ese momento, cuando empezamos a regular nuestra conducta para poder convivir, que nació el derecho. El derecho, dicho de forma sencilla pero precisa, es un conjunto de normas que regulan la conducta humana dentro de una sociedad, y que están respaldadas por una autoridad que puede exigir su cumplimiento. Así, el derecho no solo te dice qué se debe hacer, sino también qué pasa si alguien no lo hace. Ahora, pensemos un poco. ¿Qué significa eso de conjunto de normas? Un conjunto es simplemente una agrupación de elementos que tienen algo en común. En este caso, hablamos de normas, que son reglas de conducta. ¿Y qué es una regla de conducta? Es una instrucción que te dice cómo debes actuar en ciertas situaciones. Pero hablemos claro. No se trata solo de cosas como no robar o respetar el semáforo. Piensa en esto. Estás en una entrevista de trabajo y te preguntan si estás embarazada. Eso es discriminación. Alguien te graba sin permiso y sube el video a redes sociales. Eso puede ser una violación a tu privacidad. Te despiden sin motivo justo, sin liquidación, sin aviso. Eso es ilegal. Alguien te choca y se da a la fuga. Eso rompe una norma y tiene consecuencias. Una empresa contamina el río que atraviesa tu comunidad. Ahí también entra el derecho. Todas esas situaciones están reguladas por normas. Y cuando esas normas tienen fuerza legal, y el Estado puede obligar a que se cumplan, incluso usando la fuerza si es necesario, estamos hablando de normas jurídicas. Eso es derecho en acción. Derecho que te protege, que ordena, y que busca justicia. Ahora bien, las normas que guían nuestro comportamiento no son todas iguales, ni vienen del mismo lugar. Se pueden clasificar según su origen o su finalidad. Por ejemplo, están las normas morales, que nacen de la conciencia de cada persona. Son esas reglas internas que te dicen lo que está bien y lo que está mal según tus propios valores. Como cuando devuelves una cartera perdida aunque nadie te vio tomarla, o decides decir la verdad aunque te perjudique. Nadie te obliga, pero tu ética sí. Después están las normas religiosas, que provienen de una creencia espiritual, como guardar un día sagrado, rezar, no comer ciertos alimentos o seguir un código de vida marcado por una religión. Estas normas son válidas dentro de una comunidad de fe, pero no son obligatorias para todos. También están las normas sociales, esas que seguimos para convivir en paz, aunque no están escritas en ninguna ley. Como decir gracias, hacer fila en el banco, no hablar con la boca llena, ceder el asiento en el transporte público. No te van a multar si no lo haces, pero probablemente te miren feo o te excluyan del grupo. Y por último, pero muy importante, están las normas jurídicas, que son las únicas impuestas por una autoridad legítima y que pueden exigirse por la fuerza si es necesario. Aquí ya no hablamos de buena voluntad, hablamos de ley. Si incumples una norma jurídica, puede haber consecuencias. Una multa, una sanción, incluso la cárcel. Por ejemplo, conducir en estado de ebriedad no es solo irresponsable, es un delito. Y eso ya no lo decide tu conciencia, lo decide un juez. Y aquí viene una de las grandes diferencias entre las normas jurídicas y todas las demás. La posibilidad de ser obligatorias, incluso por la fuerza. Esa es una característica clave del derecho, su coercibilidad. ¿Qué significa eso? Que el Estado tiene el poder y el deber de hacer que se cumplan las leyes, y si alguien no lo hace por voluntad propia, puede imponer una sanción. Y no es opcional.
Imagina que alguien te golpea en la calle. No basta con decirle que está mal o esperar a que se arrepienta. El Estado puede intervenir, investigar, juzgar y sancionar. O si alguien invade tu casa, no necesitas rogarle que se vaya. Puedes acudir a la autoridad para que actúe conforme a derecho. Esa es la función del sistema legal. Hacer que la norma se cumpla, quiera o no quien la viola. ¿Y quién es esa autoridad que impone y hace valer las normas? Es el Estado, representado por sus tres poderes. El poder legislativo, que crea las leyes. El poder ejecutivo, que las pone en práctica y administra. Y el poder judicial, que las interpreta y resuelve los conflictos cuando surgen. Ahora, esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué obedecemos al Estado? ¿Por qué seguimos sus normas y aceptamos sus decisiones? La respuesta está en algo llamado legitimidad. El Estado es legítimo, o debería serlo, porque sus autoridades son elegidas conforme a las reglas establecidas en la Constitución, y porque sus acciones, en principio, están orientadas a proteger el bien común, es decir, el bienestar de toda la sociedad. En México, esa base de todo el sistema legal es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es la norma suprema. Ninguna ley puede contradecirla, y todas las autoridades deben actuar conforme a lo que ella establece. Es, en pocas palabras, el corazón jurídico del país. Ahora que ya entendemos qué es el derecho, de dónde proviene y quién lo hace valer, vale la pena preguntarnos algo esencial. ¿Para qué sirve el derecho? ¿Cuál es su verdadero propósito? El derecho existe para garantizar, es decir, para proteger, asegurar, hacer que se cumpla, una serie de condiciones que son fundamentales para que podamos vivir en armonía. Esas condiciones son la paz, el orden, la justicia y el bien común. ¿Y qué significa cada una? El orden es que todo funcione conforme a un sistema. No significa rigidez absoluta, pero sí saber qué esperar. Como cuando manejas por una calle y sabes que todos deben respetar el semáforo. Sin ese orden, habría accidentes todos los días. La paz es más que la ausencia de guerra. Es poder caminar por la calle sin miedo, vivir sin violencia, convivir sin estar en constante conflicto. El derecho establece los límites para que podamos convivir con respeto, y también los mecanismos para resolver los problemas sin recurrir a la fuerza. La justicia es, en esencia, dar a cada quien lo que le corresponde. No significa que todos tengan lo mismo, sino que todos reciban lo justo. Por ejemplo, una persona que ha trabajado toda su vida tiene derecho a una pensión, y una víctima de un delito tiene derecho a reparación del daño. Y el bien común es ese objetivo colectivo que hace que el derecho no sirva solo a unos cuantos, sino a todos. Significa que se garantizan condiciones mínimas de dignidad para todas las personas. Salud, educación, libertad, igualdad, oportunidades. Por eso, el derecho no es una herramienta de control. Es una herramienta de organización social, pensada, al menos en su ideal más puro, para que podamos desarrollarnos plenamente como individuos dentro de una comunidad. Y aquí viene otro punto importante. Cuando usamos la palabra derecho, no siempre hablamos de lo mismo. Esta palabra tiene tres significados principales, y es clave distinguirlos. Primero, el derecho como norma es el conjunto de reglas jurídicas, las leyes, los reglamentos, los códigos, es lo que está escrito. Por ejemplo, el Código Penal del Estado de México, la Ley Federal del Trabajo, la Constitución. Segundo, el derecho como ciencia es el estudio del sistema legal, analizar cómo se crean las normas, cómo se interpretan, cómo evolucionan, cómo se aplican en la práctica. Es la parte académica, la que estudian los abogados, jueces, legisladores. Y tercero, el derecho como facultad es el derecho que tú tienes como persona. Es tu capacidad jurídica de exigir que se cumpla una norma a tu favor. Por ejemplo, tienes derecho a recibir atención médica gratuita si lo necesitas. Tienes derecho a estudiar. Tienes derecho a que se respete tu integridad física. Y es aquí donde el derecho se vuelve algo tangible, algo real en tu vida. No es algo que solo exista en los tribunales o en los libros de leyes. Es lo que te protege cuando te despiden injustamente, cuando sufres discriminación, cuando necesitas ayuda del Estado, cuando te niegan algo que te corresponde. También es importante entender que no todo el derecho tiene la misma naturaleza, ni todas las normas jurídicas funcionan de la misma forma. Imagina que estás leyendo un viejo reglamento que decía que las mujeres no podían votar, o que ciertas personas no podían ir a la universidad. Esas normas existieron. Hoy nos parecen absurdas, injustas, pero alguna vez fueron parte del sistema legal. Aquí es donde entran varios conceptos clave que nos permiten clasificar el derecho. Primero, tenemos el derecho vigente, que es el que está en aplicación hoy. Son las leyes que se encuentran activas, que tienen fuerza legal, que pueden usarse en un juicio, que se te pueden exigir y que puedes invocar para defenderte. Por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia está vigente y protege tus derechos si eres víctima de agresión. Por otro lado, está el derecho no vigente, que es aquel que ya fue derogado o abrogado. Es decir, que fue eliminado total o parcialmente del sistema jurídico. Ya no se aplica, ya no tiene fuerza, pero puede seguir siendo útil para comprender la historia legal, la evolución de la justicia, y cómo hemos ido cambiando como sociedad. Como las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya no están vigentes,
pero forman parte del camino que nos llevó a reconocer más derechos. Luego está el derecho positivo, que incluye todas las normas que han sido formalmente creadas por una autoridad válida. El Congreso, el Poder Judicial, los gobiernos locales. No importa si están vigentes o no, si fueron emitidas conforme al procedimiento legal, forman parte del derecho positivo. Y junto a él, está el derecho natural, que no depende de que lo escriba un legislador o lo publique un gobierno. El derecho natural nace con la persona. Está basado en principios universales. El derecho a la vida, a la libertad, a no ser torturado, a ser tratado con dignidad. Son derechos que nadie te da y nadie te puede quitar, aunque no estén escritos. Y de hecho, muchas normas modernas los reconocen, como lo hace el artículo 1 de la Constitución mexicana después de la reforma de 2011, que obliga a todas las autoridades a respetar los derechos humanos conforme al principio pro persona. Además, distinguimos entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas que se aplican a todos por igual. Es la regla general. Por ejemplo, el Código Civil establece que todos los contratos deben cumplirse conforme a lo pactado. Esa es una norma objetiva. El derecho subjetivo es cuando tú, como individuo, puedes hacer valer una norma a tu favor. Por ejemplo, si alguien incumple un contrato contigo, tú tienes el derecho subjetivo de ir ante un juez y exigir que se te pague lo acordado. Es como si la norma te dijera: tienes permiso legal de reclamar lo que te corresponde. Y es aquí donde volvemos a un punto clave que ya empezamos a mencionar antes. Las normas jurídicas no son cualquier tipo de normas. Tienen características muy particulares que las hacen únicas y distintas de las normas morales, religiosas o sociales. Vamos a repasarlas una por una. Son bilaterales, porque siempre implican una relación entre dos o más personas. Si tú tienes un derecho, otra persona tiene el deber de respetarlo. Por ejemplo, si tienes derecho a la privacidad, el gobierno tiene el deber de no espiarte sin orden judicial. Son heterónomas, porque no las decides tú. Vienen impuestas por una autoridad legítima. No importa si estás de acuerdo o no. Si la norma fue creada conforme al procedimiento legal, se te aplica. Son coercibles. Es decir, pueden hacerse cumplir por la fuerza si es necesario. Si alguien comete un delito y no quiere enfrentar las consecuencias, el Estado puede arrestarlo, juzgarlo y sancionarlo. Y son exteriores, porque no les importa lo que piensas o sientes, sino lo que haces. La ley no te sanciona por odiar a alguien, pero sí por golpearlo. No persigue pensamientos, sino conductas. Estas características son lo que hacen del derecho una herramienta real y efectiva para ordenar la vida social. Porque si solo dependiéramos de que la gente quiera portarse bien, estaríamos a merced del caos. El derecho crea un sistema donde sabes qué puedes hacer, qué no puedes hacer, y qué pasará si alguien cruza la línea. ¿Y qué pasa cuando alguien no cumple con una norma jurídica? Bueno, ahí entra en juego la sanción, porque el derecho no es solo un conjunto de buenos deseos ni una guía de comportamiento ideal. Es una estructura que se hace cumplir. Las sanciones pueden ser muy diversas, y dependen del tipo de norma que se haya violado. Por ejemplo, si conduces a exceso de velocidad, la sanción podría ser una multa económica. Si alguien comete un fraude, puede enfrentar prisión. Si un funcionario público comete actos de corrupción, puede ser inhabilitado para ocupar cargos públicos. Si un contrato fue hecho con engaños, se puede declarar nulo, es decir, como si nunca hubiera existido. O si alguien causa un daño, se le puede obligar a repararlo, ya sea pagando, restituyendo o pidiendo disculpas públicas. La sanción es, en pocas palabras, lo que da fuerza real a la norma. Lo que convierte una simple frase escrita en una obligación con consecuencias. Porque si incumples una regla moral, puedes sentir culpa. Pero si incumples una norma jurídica, puedes perder tu libertad, tu patrimonio o tus derechos. Y eso cambia totalmente el juego. Ahora bien, ¿de dónde salen todas esas normas que el Estado puede hacer cumplir? Aquí es donde entramos en el fascinante terreno de las fuentes del derecho. Y no hablamos de una fuente como la de agua, sino del origen de las normas, de dónde nacen, quién las crea y cómo llegan a formar parte del sistema legal. Las fuentes formales del derecho son aquellas que producen normas jurídicas directamente. Y la más importante en México, sin duda, es la legislación. Es decir, las leyes que elabora y aprueba el Congreso de la Unión, a través de un proceso legislativo que incluye iniciativa, discusión, votación y promulgación. Pero no todo lo que rige el derecho está en la ley. Otra fuente fundamental es la jurisprudencia. ¿Qué significa esto? Imagina que una ley es ambigua, o no prevé cierto caso. Si un tribunal resuelve ese tipo de casos de forma consistente en 5 ocasiones seguidas, esas decisiones se vuelven obligatorias para otros jueces. Es como si se dijera: ya se ha interpretado así antes, sigamos el mismo criterio. Esa interpretación reiterada se llama jurisprudencia, y tiene fuerza de ley. También tenemos la costumbre. Puede parecer algo arcaico, pero no lo es. Cuando una práctica se repite constantemente y la sociedad la reconoce como obligatoria, puede llegar a tener fuerza legal. Por ejemplo, en ciertos contratos mercantiles, lo que se acostumbra a hacer en el giro comercial puede tomarse en cuenta para resolver disputas. Otra fuente del derecho es la doctrina, es decir, las opiniones y estudios de los juristas, académicos y especialistas en derecho.
Aunque no es obligatoria como una ley o una sentencia, la doctrina influye mucho en cómo se entienden e interpretan las normas. Un libro bien argumentado puede influir en una decisión judicial o incluso inspirar una nueva ley. Y por último, están los principios generales del derecho. Estos son como el corazón moral del sistema jurídico. Ideas fundamentales como la equidad, la buena fe, el respeto a la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia. No siempre están escritos, pero su presencia se siente en todo el derecho. Son las bases éticas y lógicas que le dan sentido y coherencia a las leyes. Además de estas fuentes formales, también existen las fuentes reales del derecho. Estas no crean normas directamente, pero influyen profundamente en su contenido. Hablamos de factores sociales, económicos, políticos o incluso culturales que reflejan la realidad que vive una sociedad en determinado momento. Por ejemplo, si hay un aumento preocupante en los fraudes digitales, es probable que el Congreso impulse leyes más estrictas para castigar los delitos informáticos. Es decir, la ley responde a lo que ocurre en la vida real. Y también están las fuentes históricas, que son los documentos antiguos donde encontramos normas que existieron en el pasado. ¿Por qué importan? Porque nos ayudan a entender cómo hemos evolucionado jurídicamente, cómo han cambiado nuestras ideas de justicia y cómo se construyeron los sistemas legales actuales. Códigos coloniales, leyes prehispánicas, constituciones pasadas, todo eso forma parte de la memoria jurídica de un país. Ahora bien, una vez que existe una norma y se presenta un conflicto, ¿qué sigue? Ahí entra en acción algo fundamental: el proceso judicial. El proceso judicial es el camino legal que se sigue para resolver una controversia. No es solo un trámite, es una serie de pasos cuidadosamente establecidos por la ley, para que se pueda impartir justicia de forma ordenada y legítima. Todo comienza con la demanda, que presenta quien se considera afectado. A esta persona se le llama actor. Imaginemos que alguien firmó un contrato y la otra parte no cumplió. El actor presenta su caso ante un juez. Luego, el juez admite la demanda y se notifica al demandado, es decir, a la persona contra quien va la demanda. El demandado tiene derecho a responder y defenderse. Esto es clave, porque el derecho también garantiza que todas las partes sean escuchadas. Después viene una de las etapas más importantes: la presentación de pruebas. Aquí cada parte intenta demostrar su versión de los hechos con documentos, testigos, peritajes, videos, grabaciones, lo que sea legalmente válido. Una vez que las pruebas han sido desahogadas, es decir, valoradas y presentadas conforme a derecho, ambas partes hacen sus alegatos, que son como los argumentos finales. Y entonces llega el momento crucial: la sentencia. El juez, basándose en la ley, las pruebas y los alegatos, toma una decisión que resuelve el conflicto. Esa sentencia puede ser apelada o impugnada si alguna parte no está de acuerdo, dependiendo del tipo de juicio. Finalmente, si la sentencia ordena que alguien haga algo, por ejemplo, pagar una deuda, devolver un bien, o cesar una conducta, y no lo cumple voluntariamente, se entra a la etapa de ejecución, donde el Estado puede intervenir para hacer cumplir lo ordenado, incluso con el uso de la fuerza pública si es necesario. Y en todo este proceso hay figuras clave: el actor, quien inicia el juicio; el demandado, quien se defiende; el juez, quien toma la decisión; y en algunos casos, terceros interesados que también pueden verse afectados. Todo esto está regulado por leyes específicas. Si es un juicio civil, como un cobro de deuda o una disputa entre vecinos, se aplica el Código de Procedimientos Civiles. Si se trata de un delito, como un robo o una agresión, entonces se sigue el Código Nacional de Procedimientos Penales, cada uno con sus propias reglas, pero siempre buscando garantizar un juicio justo. Antes de cerrar, hay algo que no podemos dejar fuera, algo que atraviesa todo el sistema jurídico actual y le da sentido humano: los derechos humanos. Los derechos humanos no son un privilegio ni una cortesía del gobierno. Son la manifestación legal de los derechos naturales, esos que tienes simplemente por el hecho de ser persona. No dependen de tu nacionalidad, de tu edad, de tu religión ni de tu situación económica. Son inherentes, porque nacen contigo; universales, porque se aplican a todas y todos sin distinción; e irrenunciables, porque nadie puede quitártelos, ni siquiera tú mismo. ¿De qué derechos hablamos? Del derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la igualdad, a no ser torturado, a no ser discriminado, a tener un juicio justo, entre muchos otros. Y en México, aunque estos derechos siempre han estado reconocidos en la Constitución, hubo un momento clave que transformó su aplicación: la Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011. Esta reforma no inventó los derechos humanos, pero sí cambió radicalmente la forma en que deben ser entendidos, protegidos e interpretados. Lo más importante fue la modificación al artículo 1 constitucional, que estableció que todas las personas gozan de los derechos reconocidos no solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales firmados por México. Esto amplió la protección de derechos y dio fuerza jurídica a muchos principios que antes se consideraban solo éticos o aspiracionales. Además, se incorporó el principio pro persona, que obliga a todas las autoridades, jueces, policías, maestros, funcionarios, a interpretar y aplicar las normas siempre de la manera más favorable para la persona, especialmente en casos donde exista duda o conflicto entre distintas normas. Y no solo eso,
También se impuso a todas las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, guiándose por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Qué significa esto? Que los derechos humanos deben aplicarse a todas las personas, que están conectados entre sí, que no pueden fragmentarse y que solo pueden avanzar, nunca retroceder. Desde esa reforma, los derechos humanos dejaron de ser solo un ideal, y pasaron a ser una herramienta viva, presente en todo acto de autoridad. Porque el derecho no solo regula conductas, también protege la dignidad humana, y eso lo convierte en uno de los logros más importantes del constitucionalismo contemporáneo. Así que ya lo sabes, el derecho no es un laberinto de tecnicismos reservado para unos cuantos. Es una herramienta real, práctica y poderosa que está hecha para que podamos vivir mejor, para que tengamos justicia, respeto, garantías y una vida más digna. Aunque a veces parezca lejano o difícil, el derecho está más cerca de lo que crees. Aparece cuando firmas un contrato de renta, cuando haces una compra en línea, cuando tramitas tu acta de nacimiento o cuando exiges un servicio médico. Está en lo cotidiano, en lo sencillo y también en lo complejo. Por eso es tan importante que lo entendamos. No solo quienes estudian derecho, ni solo quienes ejercen como abogadas o abogados. Todas y todos tenemos derecho a comprender las reglas que nos rigen. Porque entender el derecho no es una condición para tener derechos, pero sí puede ayudarte a ejercerlos con mayor claridad, seguridad y confianza. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta clase te pareció útil, interesante o te ayudó a ver las cosas con nuevos ojos, compártela. Tal vez le sirva a alguien más para prepararse para su examen, para defenderse en un conflicto legal, o simplemente para entender mejor cómo funciona nuestra sociedad. Vamos a seguir compartiendo más contenidos como este, claros, didácticos y sobre todo, útiles. Así que te invito a estar pendiente de las siguientes clases, porque aprender derecho no tiene por qué ser complicado, pero sí tiene que ser accesible para todos. Nos escuchamos en la próxima. Y recuerda, el conocimiento jurídico no es exclusivo de quienes litigan. Es una herramienta de todas y todos para vivir mejor, con justicia, con respeto y con derechos plenamente reconocidos.